Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Gracias al Señor por estos tiempos que nos permite poder conectarnos por este medio virtual. Y ahora, luego de haber escuchado la hermosa alabanza, toca alimentarnos con su bendita palabra. Y hablando de alimentarnos, no sé si alguna vez te ha pasado que cuando te han servido un plato de comida, de esos que vienen, como decimos aquí, con su tropezón, ¿no? Con su carne, con su pollo, pero de pronto te diste cuenta que había una parte cruda. O de repente, cuando te invitaron o compraste un quequito o quizás una empanada, lo mordiste, pero te diste cuenta que faltaba más cocción. Qué desagradable sensación, ¿verdad? ¿Saben una cosa, hermanos? Algo similar sucedió con el pueblo de Dios, Israel, pero en el terreno espiritual. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Permítame también leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. ¿Qué estaba pasando con Israel? Es importante recordar que muchos años atrás el pueblo de Dios había sufrido una división en su territorio, quedando la parte del sur con las tribus de Benjamín y de Judá, y las del norte con las 10 tribus restantes, siendo la más predominante la tribu de Efraín. Lamentablemente, esa división llevó a la apostasía a toda la nación. Pero ahora Dios, en esta oportunidad, según lo que estamos leyendo, se está dirigiendo al pueblo del norte, Efraín, llamado también Israel. Porque durante muchos años, sus gobernantes lamentablemente imitaron las costumbres paganas, practicando y promoviendo la idolatría y revolcándose en el fango de la inmoralidad y de la injusticia. Y es en ese contexto donde Dios justamente va a usar a este profeta Oseas para no solamente evidenciar su amor inmerecido hacia ellos, sino también para exhortarles y advertirles del juicio que les iba a venir por su rebeldía. Es aquí entonces, hermanos, donde Dios describe lo acontecido con su pueblo usando esta metáfora culinaria. Volvamos a leer lo que dice Oseas capítulo 7, verso 8, pero en la primera parte. Dice lo siguiente: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Fíjese bien, hermanos, lo que hicieron. En primer lugar, Israel se mezcló con los demás pueblos. Israel se mezcló con otras naciones. Ellos se habían mezclado como una harina pura que tiene levadura al adoptar otros ingredientes paganos ligados a sus costumbres y ritos idolátricos. Esto era una clara rebeldía contra Dios, que desde antes de hacerlo entrar en la tierra prometida, los llamó a ser una nación separada, una nación santa, tal como lo declara el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 12, 15 y 16. Vamos a leerlo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Fíjate, hermano, a pesar de esta advertencia que Dios había dado y las consecuencias que sobrevendrían, sin embargo, Israel
continuó dándole la espalda al Señor. Y ya lo corrobora el Salmo 106 del 34 al 39. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¡Qué terrible proceder! El pueblo que Dios adoptó, que libertó con gran poder de la esclavitud de Egipto, que les proveyó de comida y vestido en el desierto, que los puso en una tierra bendita que fluye leche y miel, y que siempre se mostró misericordioso y dadivoso con ellos. Sin embargo, bien pronto se olvidaron de sus obras. Fueron ingratos, rebeldes, soberbios, blasfemos. Dejaron que los paganos convivan con ellos. Hicieron negocio y consintieron matrimonios mixtos. Es decir, Israel perdió por completo su identidad y singularidad como pueblo elegido de Dios. Hicieron justamente lo contrario a lo que Dios les había dicho que no hicieran. ¿Cuál fue el producto de esa mezcla? Volvamos a Oseas capítulo 7, versículo 8, la segunda parte. Efraín fue torta no volteada. Entonces, de esa insensata fusión con los paganos, vemos en lo que se convirtió el pueblo de Dios. ¿En qué se convirtió? Israel fue como una torta no volteada. Ahora, este adjetivo hace alusión que en los tiempos antiguos, hornear una torta, conocida por nosotros como pan, era una tarea común en cada hogar del Medio Oriente. Y en ese quehacer había que voltear la torta durante el proceso de cocción, algo que era crucial para asegurar que se cocinara de manera uniforme en los dos lados. Si una torta no se volteaba, el lado que estaba en contacto directo con la fuente de calor se cocinaría demasiado, mientras que el lado opuesto quedaría crudo o mal cocido. Y en ese sentido, la torta representa al pueblo de Israel, que siguiendo con esta metáfora culinaria, se mezcló como harina pura con otra que tiene levadura, y producto de esa fusión se convirtió, llámese así, en un pueblo quemado por un lado por su pecado y desagradablemente crudo en el otro lado por su inmadurez. Vemos entonces, hermanos, que aún Dios se adapta a las costumbres locales para enseñar a su pueblo, ofreciendo una imagen viva que sin duda fue fácilmente comprendida por la gente. Pero a pesar de eso, Israel no se arrepintió. Desechó no solamente la amonestación de parte del Señor, sino más aún, desechó el amor que Dios estaba dispuesto a ofrecer, perdonando y restaurando a la nación. La consecuencia, lamentablemente para ellos, fue ruina, fue destrucción. ¿En manos de quién? De los mismos pueblos paganos con los cuales ellos pues se alienaron. Y hasta hoy, hermanos, hasta hoy Israel es una torta volteada. Yo quiero que vean un video muy triste, muy lamentable, que el año pasado sucedió justamente en el territorio de Israel, en una fiesta que debía ser una fiesta espiritual, una fiesta religiosa llamada Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Pero el año pasado, mucha gente, miles de personas, decidieron celebrar, pero no esa fiesta de Israel, sino celebrar el Día del Orgullo Gay. Y allí estuvieron
y presentaron un ídolo abominable y estaban en un desenfreno total cuando llegaron pues estos terroristas de Hamas para lamentablemente asesinar a cientos de personas. Fíjate en este video, hermano. Ahí podemos ver cómo están allí en una fiesta. Vemos allí también, lamentablemente, este ídolo abominable, parece un Buda. Y en la parte de atrás observamos puntitos negros que son los paracaidistas terroristas que iban a aterrizar allí en ese desierto para armar una terrible masacre. Lamentable que el pueblo de Dios, en su mayoría, esté sumido aún en este tipo de cosas que Dios aborrece. Pero hay que seguir orando por ellos, hay que seguir clamando y pidiendo por la paz en Israel. Pero aquí viene una pregunta, hermano, hermana. ¿Cuál es el mensaje de la torta volteada para la iglesia, para nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia contemporánea? Hermanos, la torta volteada representa un serio aviso para la iglesia de hoy. Por algo estas cosas se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en estos últimos tiempos. Y en ese sentido, la Biblia una y otra vez nos exhorta a no mezclarnos con las costumbres del mundo que no hacen más que exponernos a la carnalidad y a contaminar nuestra comunión con Dios. Teniendo en cuenta esto, y para no repetir el pecado de Israel y no convertirnos en otra torta volteada, vamos a considerar por lo menos dos consejos basados en la Escritura. El primero, relaciónate con buenas influencias. Relaciónate con buenas influencias. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, en la última parte, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Es importante juntarnos, reunirnos, asociarnos con otros hermanos que con su consejo, con su madurez y vida consagrada, nos van a inspirar, nos van a desafiar y ayudar a tonificar mucho más nuestra relación con Dios. Esto, por si acaso, hermanos, no significa aislarnos del mundo, ya que Jesús nos mandó a ser luz y sal. Pero lo que sí debemos evitar es toda relación o asociación que comprometa nuestra fe, o sea, de influencia negativa. Recordemos la advertencia en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En segundo lugar, el segundo consejo es: busca crecer en la madurez espiritual. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13, en la versión Biblia latinoamericana. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez espiritual es un proceso que no debemos interrumpir, sino más bien fortalecer, echando mano de todo recurso que Dios pone a nuestro alcance, hermanos, y obviamente poniendo todo de nuestra parte. Por ejemplo, el estudiar la palabra de Dios, la oración constante, el servicio desinteresado, la obediencia incondicional y, por supuesto, el saber asimilar y reconocer que aún las aflicciones van a ayudar en este proceso. La falta de madurez espiritual es algo que nos hará ver delante de Dios como una torta no volteada,
como portadores de una fe cruda, infructuosa. Por eso, iglesia, es importante perseverar en medio del fragor de la vida, siempre con una actitud de humildad y perseverancia, confiando en el poder de Dios para trabajar en nosotros y transformarnos a la imagen de Cristo. Amén. Surge entonces la pregunta: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás mezclándote con las cosas del mundo? Tal vez sin darte cuenta, estás siendo como una torta volteada, que por un lado está quemado por el pecado no confesado, y por el otro lado está crudo espiritualmente, es decir, falta madurez. Cuidado, iglesia. Gálatas capítulo 5, verso 9 advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, el mundo va a querer robar tu santidad. El mundo va a querer influenciar en tu modo de pensar. Te va a seducir, te va a dar todo lo que antes te gustaba, pero debes huir de eso. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No nos convirtamos en creyentes tibios o de doble ánimo, en tortas no volteadas que causen repugnancia al Señor. Guardemos nuestro corazón para Cristo. Iglesia, mantente fiel, conságrate a Dios. No te mezcles con las personas que no toman en cuenta a Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, dice el Señor. Yo quiero que tú veas este video a continuación, que me causa mucha tristeza, pero también nos desafía a seguir amando a la iglesia, orando por la iglesia, porque es la novia de Cristo. Pero yo quisiera que ustedes escuchen la letra de este video. Vamos a verlo a continuación. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten
quien tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Hermanos, este es el tiempo de arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone una vez más, que nos renueve. Dejémonos hornear en las brasas de su Santo Espíritu. Pero si delante de Dios tú no tienes nada que esconder ni de qué avergonzarte, entonces renueva tu compromiso de serle fiel. Pero estemos siempre a cuentas con Él. Mantengamos la llama viva de su Santo Espíritu de tal manera que podamos serle fiel todos los días y que nuestra fe sea una fe madura, no cruda, sino madura, y que cada día podamos consagrarnos a Él, entregar todo a Él y para Él, porque somos de Él. Por eso, ¿y dónde estás, iglesia? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Hablemos con Dios. Hablemos con ese Dios que es santo, santo, santo. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, habla con el Señor y vamos a darle gracias. Pero también, mientras estás orando allí, también quiero hacer un llamado. Si hay una persona que nos está mirando y que aún no has entregado tu vida a Jesucristo, nuestro Señor, o de repente lo has hecho con tus labios, pero tu corazón aún está muy lejos de Él, porque todavía amas el mundo y sus deseos, y reconoces que no puedes resistir a las tentaciones, el Señor te dice hoy: arrepiéntete, reconoce que necesitas a Dios, necesitas de su amor, de su perdón, de su gracia inmerecida, y que deseas de todo corazón que Él gobierne tu vida. ¿Deseas responder a este llamado? Por algo Dios te ha hecho ver este video. Vamos a terminar orando. Vamos a orar dándole gracias a Dios, la iglesia, pero también tú, amigo, amiga, si quieres entregar tu vida a Cristo esta noche. Oremos.
Bendito Padre, amado Señor, muchas gracias por tu palabra que nos desafía, que nos confronta, que nos llama a hacer una pausa reflexiva en el camino para meditar en nuestras obras. No queremos ser una iglesia como si fuera una torta sin voltear. No queremos ser creyentes tibios. Si nos hemos mezclado con las cosas del mundo, perdónanos, Señor. Perdónanos si tenemos todavía una fe cruda, inmadura, que todavía estamos, Señor, haciendo cosas carnales. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor. Pero también te ruego por aquellos que están recibiendo tu palabra, para que tú toques su corazón, para que en esa oración que ellos puedan estar haciendo ahora, entregando sus vidas a ti, tú los llenes de tu Santo Espíritu y permita, Señor, que ellos puedan estar siempre agarrados de tu mano sin volver nuevamente a las cosas del mundo. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que tú separaste para oír tu bendita palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, hermanas, por este tiempo con la palabra del Señor. Si tú has decidido seguir a Cristo, has tomado tu decisión por Él, por favor no dudes en escribir y te vamos a compartir un material muy importante para que conozcas más del Señor. Un fuerte abrazo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu
compromisos con el mundo. Solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Buscadme, buscadme.